Y vamos rápidamente, mis hermanos, vamos rápidamente a la Sagrada Escritura, al Evangelio de Mateo, capítulo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 23. Versículo, mis hermanos, del 13. Voy a leer 13, 14, 15 y 16. Que dice la voz y luego les doy otros más. Mateo capítulo 23, versículo 13 al 16, dice lo siguiente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Hoy, mis hermanos, en esta tarde, he elegido, mis hermanos, este tema, porque deseo de todo corazón, mis hermanos, que cada uno de nosotros le saquemos, mis hermanos, el máximo provecho posible a esa enseñanza divina, mis hermanos. Y sepamos, mis hermanos, que nuestro Señor, pues, siempre está al tanto del comportamiento que cada uno de sus siervos, mis hermanos, en esta vida llevamos a cabo. El Señor Jesús, mis hermanos, sabe que le queda, mis hermanos, pocos días de estar en este mundo y le preocupa la trayectoria que la iglesia tendrá que recorrer a lo largo de la historia. Una iglesia, mis hermanos, apenas recién nacida, sabe que se van a tener que enfrentar a las fuerzas vivas del pueblo judío, pero especialmente, mis hermanos, a los escribas y los fariseos. Y es en este momento, mis hermanos, cuando el Señor pronuncia, mis hermanos, ocho ayes, los que acabamos de leer ahorita, contra los soberbios e hipócritas religiosos, escribas y fariseos en esa época.
El Señor, mis hermanos, les habla duramente. Sin embargo, no era un lenguaje, o sea, una forma de irritación personal, sino que de una advertencia divina. Óigame bien esto, el disgusto del Señor Jesús por el proceder de los escribas y fariseos no era porque él estuviera sentido o ardido por el buen trabajo de ellos. No, 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 no. Simple y sencillamente el Señor miraba un gran peligro en ellos. Y por eso les advierte esas cosas. Tal serie de ayes, mis hermanos, o sea, los que acabamos de leer ahorita en Mateo, son familiares con los mencionados por los profetas del Antiguo Testamento en Isaías capítulo 5, versículo 8 al 23. No los vamos a leer, solamente estoy dando las citas. Y Habacuc 2, 6 al 19. Ahí vamos a encontrar otros ayes que hace Dios, casi similares directamente a los de Mateo que acabamos de leer. Donde el tono, mis hermanos, es de condenación. Y ese es el tono, mis hermanos, o es el mismo tono enfatizado, mis hermanos, en estos 8 ayes que acabamos de leer en este Evangelio de Mateo. En esta tarde, mis hermanos, quiero hablar de este tema. 8 ayes contra toda soberbia e hipocresía religiosa. Ese es el tema que veremos, mis hermanos. 8 ayes contra toda soberbia e hipocresía religiosa. El primer punto, mis hermanos, dice el Señor Jesús: hay de los que cierran el reino de los cielos o el reino de Dios, que ni entran, dice, ni dejan entrar. La palabra, mis hermanos, la palabra hipócrita que el Señor Jesús usa, hace referencia, mis hermanos, a un autor como de novela, de película, por ejemplo. Alguien que interpreta, mis hermanos, un papel ajeno a su verdadera personalidad. Cuanto mejor autor, mejor comediante, pero peor hipócrita. El Señor Jesús, mis hermanos, expuso, o sea, sacó a la luz la corrupción cubierta por la imagen de los escribas y fariseos. Por eso este primer aye va dirigido contra toda obstinación, mis hermanos. Toda obstinación, es decir, terquedad, resistencia y obstrucción, es decir, fanatismo, estorbo religioso. El Señor, mis hermanos, Jesús, vino a este mundo para abrir el reino de los cielos, a fin de que los hombres llegaran a ser súbditos de dicho reino. Y a los escribas y fariseos se les había dado las llaves del conocimiento. Por lo tanto, estaban obligados a contribuir a la obra del Señor Jesús. Los escribas y fariseos sabían que Moisés, mis hermanos, y los profetas habían dado testimonio de Cristo. De esta manera, ellos hubieran cooperado grandemente a la magna obra, sirviendo de ayuda para la salvación de miles de almas. Pero en lugar de eso, estaban cerrando las puertas del reino de los cielos. ¿En qué forma la estaban cerrando? Dañando y alimentando las mentes de los hombres
con toda clase de prejuicio, mis hermanos, contra el evangelio. A veces, mis hermanos, a veces el cristiano comete este gravísimo error hoy en día. A veces no tenemos la precaución de hablar, a veces fuera, mis hermanos, fuera de veracidad. Cuando muchas veces estamos en casa o tenemos algún visitante o alguna persona que no es creyente, que no es convertido. Y nos podemos hablar de fulano, sotano, mengano, por ejemplo, o hablamos que el evangelio esto, o que Dios esto, que Dios lo otro, que esto, que el otro, y empezamos, y en lugar de dar, mis hermanos, un apoyo a que esa alma se convierta y entre al reino de Dios, lo que hacemos, mis hermanos, es estar estorbando para que esa persona entre a ello. Y eso es lo que Jesús, el Señor, condenó. Por eso llamó hipócritas a los fariseos, porque ustedes ni entran al reino de los cielos, digo, y tampoco permiten que otro lo haga. Que otro lo haga, mis hermanos. Es malo, mis hermanos, para alguien no entrar en el reino de los cielos. Pero es mucho peor evitar, mis hermanos, que otra persona entre. Seducir, mis hermanos, a alguien a pecar, sobre todo, mis hermanos, a un hermano débil, es incurrir, mis hermanos, a una grave condenación. Hay que tener, mis hermanos, mucho cuidado, mis hermanos, con este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en el error, mis hermanos, de estos fariseos. Segundo, dice, hay de los que usan la religión para cubrir su codicia. Versículo 14. Usando, mis hermanos, astutos y deshonestos procedimientos, los escribas y los fariseos robaban a las viudas, haciéndose los administradores de sus bienes, abusando, mis hermanos, de su prestigio, se insinuaban como protectores de ellas, ganándose el afecto y la confianza, las hacían una presa fácil para poderse enriquecer a sí mismos. ¿Cómo cubrían, mis hermanos? O sea, ¿cómo pasaban desapercibidos? ¿Cómo no las personas no se dan cuenta quiénes eran ellos? Dice que la forma o el maquillaje que estos usaban eran las largas oraciones que hacían. Algunos, mis hermanos judíos, dicen que dedicaban hasta 3 horas para orar. 3 horas, imagínese usted. A veces nosotros, mis hermanos, con 5 minutos o 10 minutos con un hermano tarde en hacer una oración, ya estamos, mis hermanos, casi desconectándonos de esto porque ya estamos preocupados. Ahora póngase a pensar usted una oración de 3 horas y luego lo hacían, dice, durante 3 días. 3 días. 3 días lo hacían, mis hermanos. Dice bien esto. Con esta manera, mis hermanos, se recomendaban como verdaderos santos. Imagínense, pues, cómo pensarían las señoras aquellos tiempos. No, pues este hermano es verdaderamente religioso. Mira cuánto tarda en orar. Mira cómo se consagra a Dios. Y confiaban en ellos. Y confiaban en ellos, mis hermanos. Por lo tanto, eran considerados dignos de mayor confianza. Estas manifestaciones, mis hermanos, religiosas, con las que cubrían sus pecados, lejos de beneficiarlos espiritualmente, mis hermanos, los dañaban más, los condenaban más. Por lo tanto, ellos, dice la palabra de Dios, van a recibir mayor condenación.
Mayor condenación, mis hermanos. La grandeza, mis hermanos, de su pecado requería, mis hermanos, de mayor condenación. Mayor condenación que otros, mis hermanos, no estarían soportando. Bajo este concepto que acabé de decirles, podemos decir, mis hermanos, que nadie en el infierno la pasa bien. Nadie en el infierno la está pasando bien, ni la va a pasar bien, mis hermanos. Pero sí nos da a entender de que habrá algunos que la van a pasar peor, mis hermanos, que otros. ¿Peor por qué? Porque lógicamente, mis hermanos, que la conciencia los estará acusando de todo el mal que hicieron aquí, del gran error, la gran hipocresía que usaron para poder engañar, extorsionar y violar los mandamientos de Dios, a sabiendas, mis hermanos, que a Dios no le agrada eso. Por eso les digo, todos estamos conscientes que nadie la pasará bien en el infierno. Claro que no. Pero habrá algunos que la pasen peor, mis hermanos, que otros. Porque aquí la palabra de Dios dice por eso, mayor condenación tendrán que recibir. Tercera hay, mis hermanos. Hay de los que recorren mar y tierra, dice, para hacer un prosélito. Cuando nosotros, mis hermanos, leemos esto, entendemos, mis hermanos, que el celo por el evangelio que manifestaban estos escribas y fariseos no probaba, mis hermanos, que estaban bien con Dios. A veces, mis hermanos, miramos a una persona muy entregada a Dios, aparentemente, lógicamente, pero al rato damos cuenta, mis hermanos, que no es como realmente aparente ser la persona. Ellos, mis hermanos, hacían grandes esfuerzos, o sea, los escribas y fariseos, para ganar a otros, pero traían a la gente de la oscuridad a la oscuridad donde ellos estaban. No los traían a la luz, mis hermanos. No los traían a la luz. El mismo apóstol Pablo tuvo la misma idea de ellos en un tiempo. Dice Romanos capítulo 10, versículo 2. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo, dice. Celo, pero no de Dios. No de Dios, no conforme a ciencia. Pablo no los estaba condenando por impíos o irreligiosos. Pablo les aclara el error que tienen. Sí, dice, ustedes son muy celosos en las cosas de Dios, pero no es conforme a ciencia, es decir, no conforme a como Dios los tiene ordenado. No. Esto, mis hermanos, se hacía muy evidente por su extremismo en el cuidado del cumplimiento de los rituales y de las ceremonias. Para ellos sí, eso era lo más sagrado, lo más importante. Pero mis hermanos, eran intolerantes frente a la doctrina contraria al evangelio. Es decir, fíjese bien, le ponían más importante, para ellos era mucho más importante, mis hermanos, pues las reglas del judaísmo que ya no estaban en vigor, que las propias reglas de que Dios había dado por medio del evangelio. Qué triste, mis hermanos, esto. Qué triste, mis hermanos, esto. No es suficiente el celo en las cosas de Dios, mis hermanos.
para que éste tenga validez y cuente delante de Dios, tiene que ir combinado con la verdad. Yo puedo ser una persona muy religiosa y extremista. Puedo hacer que se respeten todas las reglas, pero si se están descuidando, mis hermanos, lo más importante que es la sana doctrina, pues entonces, ¿dónde está el celo? ¿Dónde está el celo, mis hermanos? Lejos de hacerme bien, entonces, este celo por las cosas de Dios me está perjudicando. Entendamos, por favor, esto, mis hermanos. Entendamos nosotros para que nosotros no cometamos este tipo de errores que esta gente estaba haciendo. Los eruditos, mis hermanos, argumentan convincentemente que desde el primer siglo hasta la caída de Jerusalén, es decir, en el año 70, marcó, mis hermanos, el periodo notable del celo misionero judío. La palabra prosélito que usa la palabra de Dios aquí, o Cristo mismo, significa uno que se acerca o se aproxima. Y era un convertido al judaísmo que había aceptado la ley ceremonial y la circuncisión. Este prosélito, una vez hecho judío, se le hacía 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. Fíjese bien esto. Fíjese bien hoy en día. Hoy en día, mis hermanos, este tipo de ejemplo, de tipo de persona lo vemos asemejado, mis hermanos, a esta gente religiosa llamada mormones o testigos de Jehová. Ellos, mis hermanos, son celosos y persistentes mensajeros, pero lo tristemente, mis hermanos, son portadores de un falso mensaje. Jesús, mis hermanos, no condena los esfuerzos misioneros, sino el falso mensaje y sus consecuencias. Por eso, cuando una persona, imagínese usted, por ejemplo, es evangelizada por ese tipo de personas y por los demás, que tienen directamente o que predican un evangelio diferente. Las personas que son convencidas, son llevadas, son disque sacadas de la oscuridad para ser llevados a otra peor oscuridad. Por eso el Señor Jesús dice que ese tipo de prosélitos los sacaban, dice, de una condenación, pero los metían una peor todavía. Entonces entendamos, mis hermanos, nosotros pues, que Jesús, mis hermanos, no condena los esfuerzos misioneros, sino el falso mensaje y sus consecuencias. Tenemos el compromiso, mis hermanos, de buscar prosélitos para la gloria de Dios, para el reino de Dios. Pero debemos de usar la verdad para poderlos salvar y no para condenarlos. No para condenarlos, mis hermanos. Cuarto, hay de los que dicen jurar por el templo. No es nada, pero por el oro es deudor. El Señor Jesús, mis hermanos, critica a estos líderes religiosos por sus razonamientos deliberadamente, mis hermanos, deshonestos. Esto, mis hermanos, y esto, ejemplo, ojo, mis hermanos, estos, por no obedecer la palabra de Dios, se negaban a jurar por el nombre de Dios, como está ordenado en la ley de Moisés.
Vamos a checar Deuteronomio, chequen Deuteronomio, está la orden de Dios que todo juramento legítimo tenía que nombrarse a Dios. Vea Deuteronomios capítulo 6, versículo 13. Dice así el versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre, ¿qué dice? ¿Por su nombre qué? Jurarás. Jurarás. Esa era la orden. Cuando un judío hacía un juramento, tenía que poner de antemano el nombre de Dios. Y este tipo de personas, por tal de evadir la gran responsabilidad, su obligación con Dios, ellos habían laborado, mis hermanos, un falso sistema de razonamiento para poder evitar el pago de sus votos. Fíjese bien esto, cuando muchas veces, mis hermanos, el ser humano trata de sorprender a Dios. No olvidemos nunca, mis hermanos, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hiciere a vista o encubierto tendrá que dar cuenta a Dios. Eso que ni qué, mi hermano. Eso que ni qué. Para un judío verdadero, un juramento era totalmente obligatorio. Es decir, siempre y cuando fuera un juramento obligatorio. En términos generales, para que podamos entender claramente esto, lo de un mandamiento obligatorio, era un juramento, vuelvo a repetir, que definitivamente y sin equivocación empleaba el nombre de Dios. Por lo tanto, tal juramento debía de cumplirse cabalmente sin importar el costo. Sin importar el costo. Ese tipo de juramento, mis hermanos, hoy en día nosotros lo llevamos a cabo cuando nosotros nos bautizamos. Cuando nosotros nos bautizamos, le preguntan a uno, le dicen, ¿prometes a Dios serle fiel hasta la muerte? Como diciendo, ¿juras a Dios serle fiel hasta la muerte? Y nosotros, mis hermanos, libremente contestamos, sí lo prometo. Todo lo que nosotros, mis hermanos, tenemos que hacer, que tenemos que ser conscientes de lo que decimos. Por eso Eclesiastés dice que nuestra boca muchas veces no se apresure a contestar o a decir palabra que muchas veces nosotros no podamos cumplir con esto. Y este tipo de personas, mis hermanos, pues quisieron sorprender a Dios, pero era imposible, mis hermanos, esto. Era imposible, mis hermanos. Estos escribas y fariseos creían que si alguno juraba por el templo, no estaba obligado a cumplir sus votos. Pero si alguno juraba por el oro del templo, entonces sí estaba obligado a pagar. Mire usted la gran hipocresía. Ellos valoraban el oro por encima de Dios. Ellos valoraban la ofrenda por encima del altar. Estaban más interesados en las cosas materiales que en las espirituales, mis hermanos. Ojo con esto, mis hermanos, por favor. Ojo con esto, por favor, esto. ¿Cuántos cristianos, mis hermanos, hoy en día no siguen esta misma escuela buscando mejorar siempre en las cosas materiales e ignorando o menospreciando las cosas espirituales? Ojo con esto, por favor, mis hermanos. Ponen a Dios, mis hermanos. O sea, las personas de hoy en día o los cristianos de hoy en día ponen a Dios en un lugar que menos les estorbe para poder atender libremente, mis hermanos, sus propios intereses, descuidando, mis hermanos, su propia salvación. Ojo con esto, por favor. Ojo con esto. Quinto, dice, hay de los que diezman, pero ignoran la misericordia y la fe.
Los escribas, mis hermanos, los escribas y fariseos eran, mis hermanos, muy meticulosos, exagerados a gran, mis hermanos, vastos, en dar, mis hermanos, sus diezmos. Pero eran hipócritas porque les servía para enmascarar la culpa de su descuido de lo más importante de la ley. Es posible y común, mis hermanos, que el hombre se distraiga con asuntos triviales, mientras que un mundo, mis hermanos, perdido perece. Los asuntos más importantes, mis hermanos, no se refiere a los más complicados o difíciles, sino a los más fundamentales, los más urgentes y necesarios. Jesús, mis hermanos, no condena a estos religiosos por sus pequeños detalles de obediencia, sino por la falta de escrúpulos. Para mostrar justicia, misericordia y fidelidad, mis hermanos, a otros. Por eso el divino maestro, sabiamente, mis hermanos, y muy apropiadamente, mis hermanos, ilustra la locura, mis hermanos, de estos líderes religiosos con una imagen humorística de un hombre, mis hermanos, totalmente comprometido con su dieta, que no se tragaría un pequeñísimo, mis hermanos, mosquito, porque para él no sería correcto, pero sí se comería un camello completo. Fíjese bien esto. Cualquiera que, si usted mirara eso, o escuchara a una persona decir esto, sería motivo de risa, hermano. Ver a un hombre, pues, afanado, escrupulosamente colando su vino para evitar tragarse un pequeño mosquito. Pero, sin embargo, tragarse alegremente y libremente un camello completo. Esta es la imagen, mis hermanos, de una persona que ha perdido totalmente el sentido de inteligencia. Ser vasto, mis hermanos, en nuestras generosidades a Dios no es el todo en la vida, ni lo más importante, mis hermanos. No. Esos judíos, fíjense bien lo que hacían. Eran sumamente exagerados en las cosas pasajeras, en las cosas triviales de la vida. Y ponían a un lado las cosas mucho más importantes. Por eso Dios dice, misericordia, misericordia quiero. Y no quiero sacrificios. ¿De qué sirve sirve a mí yo llevarle mis diezmos a Dios totalmente, cuando ni siquiera estoy cumpliendo con lo más básico de la doctrina, de lo más elemental del evangelio? Vea dónde estaba cayendo la hipocresía, cómo se manifestaba la hipocresía, mis hermanos, de este tipo de personas. Es mucho mejor, mis hermanos, mostrar bondad y misericordia al prójimo que todo vasto formalismo delante de Dios. Vuelvo a repetir, mis hermanos, es mucho mejor mostrar bondad y misericordia al prójimo que todo vasto formalismo delante de Dios. Sexto, hay de los que se preocupan por el externalismo y descuidan lo interior. Versículo 25 de Mateo, estamos en el 23, 25 para que usted me entienda. Los escribas y los fariseos, mis hermanos, estaban muy satisfechos con su limpieza superficial y con su aparente justicia. Pero el Señor Jesús, mis hermanos,
los compara a una vasija bien limpia por fuera, pero sucia completamente por dentro. ¡Qué ingenuidad, mis hermanos! Tan absurda de una persona, mis hermanos, que se empeña totalmente en limpiar lo exterior del vaso o de una copa, de un plato, porque es el lado que se ve. Imagínese usted ver a una persona muy empeñada lavando y lavando, 1, 2, 3, 4 y con los mejores detergentes a un recipiente por el lado de afuera, porque es el lado que se está viendo. Pero por dentro está totalmente sucio, mis hermanos. Por eso le digo que qué ingenuidad de una persona tan absurda esto, el empeñarse totalmente a limpiar lo exterior del vaso, de la copa, porque es el lado que se ve, y deja totalmente sucio, mis hermanos, el interior, que es el lado que se usa, que el que debe estar limpio. Así obran, mis hermanos. Así obran las personas que les gustan o que les gusta mantener una exhibición externa de religiosidad y buena moral. Pero tienen los corazones, mis hermanos, llenos de rapiña y de toda injusticia. Se tiene que limpiar primeramente, mis hermanos, lo de adentro del vaso, el plato. Es decir, hay que mantener limpio el corazón, la conciencia primero, para que nuestro exterior sea grato a Dios. Sea grato a Dios. Pero limpiar primeramente, la enseñanza aquí es que debemos de limpiar primeramente lo de adentro, que es lo que se ocupa, y no lo externo, que es únicamente la visión. Queremos que Dios esté contento, hay que empezar a presentarle a Dios un corazón y una mente limpia. Lo de afuera, como dice la palabra de Dios, irá a un lado. Será grato, pero siempre y cuando por dentro estemos así, mis hermanos. Hay una diferencia, mis hermanos, entre nuestra persona y nuestra personalidad. Tenemos, mis hermanos, la tendencia a resaltar nuestra personalidad. Es decir, que aquello que otros crean que somos. Vamos a resaltar esto, vamos a luchar para, es lo que hacían estas personas. Estos religiosos luchaban por hacer creer a la gente lo que realmente ellos no eran. Presentarles una buena moral cuando realmente no tienen buena moral. Presentar un estado religioso cuando realmente no eran religiosos. Fíjense bien esto. Pero Dios, mis hermanos, hace resaltar lo que realmente somos. Dios, mis hermanos, desea que nos preocupemos por mantener limpio y consagrado a Él lo interior. Dios desea, mis hermanos, verdad en nuestro interior. No externalismo, no, eso no sirve. Dios quiere veracidad, no apariencia. Lo verdadero, mis hermanos, llegará a Dios. Lo falso será echado en el infierno. Por eso hoy en día, mis hermanos, nosotros como cristianos debemos de sacarle el máximo provecho, mis hermanos, a este tipo de enseñanza que primeramente nuestro Dios, mis hermanos, será de gran beneficio para que nosotros no caigamos en los errores de estos religiosos. Séptimo, mis hermanos, hay de los que son semejantes a los sepulcros blanqueados y adornados. Este séptimo, mis hermanos, repudia el externalismo y condena el ocultamiento
de la hipocresía e iniquidad. Era costumbre, mis hermanos, de los judíos en aquellos tiempos, blanquear las tumbas de la ciudad de Jerusalén antes de la Pascua, para que nadie las pudiese tocar accidentalmente, haciéndose ceremonialmente impuro. Y el divino maestro asemeja a estos escribas y fariseos, a estos sepulcros blanqueados, que parecían muy limpios por fuera, pero que estaban llenos de carroña por dentro. Estos escribas y fariseos se enmascaraban hipócritamente bajo la apariencia de una moralidad estricta, pero en verdad, mis hermanos, era puro exhibicionismo. Porque lo que realmente ambicionaban ellos, mis hermanos, no era tanto la salvación, no era tanto la edificación del pueblo judío. Lo que ellos buscaban del pueblo era prestigio, reverencia, saludaciones, inclinando la frente hacia ellos. Todo esto lo esperaban de parte del pueblo de Dios. Es por eso este séptimo, mis hermanos, declara la rebelión de Israel contra Dios. Y ahora, mis hermanos, ha llegado a la culminación, mis hermanos, esta generación. El juicio que por tantos años se había estado germinando, ahora tendría que caer sobre ellos. Habían rebasado la gota del vaso. Dios nunca puede ser engañado, mis hermanos, porque lo que mostramos, por lo que mostramos en el exterior, Él ve, mis hermanos, lo que realmente somos y no lo que aparentamos ser para con otros. Dios no mira, mis hermanos, lo que mira el hombre. El hombre mira lo externo, pero Dios mira el corazón. Nunca nos olvidemos de esto, mis hermanos. Procuremos siempre, mis hermanos, mantener limpio y adornado la parte interna y no lo externo. Porque el interno es lo que mira a Dios y es de lo que Él se agrada, lo que Él quiere, lo que Él lucha para que el hombre tenga siempre. No caigamos, mis hermanos, nosotros en este tipo de vicios, porque a la verdad, mis hermanos, poneríamos en riesgo nuestra propia salvación. Octavo, hay de los que simulan honrar la memoria de los profetas, pero son cómplices de ellos. Los escribas y los fariseos, mis hermanos, profesaban venerar los restos de los profetas. Les construían monumentos arquitectónicos bien adornados. Pero la hipocresía y la condenación de Jesús era porque ellos iban a las tumbas de los profetas muertos, les hacían un monumento, una capilla, qué sé yo, les ponían, los pintaban, les ponían flores o adornos, no sé qué tantas costumbres haya habido. Y lo triste, aparentando que los respetaban, que los amaban, que los necesitaban en este mundo, los extrañaban. Pero lo triste era que mis hermanos odiaban a los profetas que estaban vivos. Estaban vivos, a estos los odiaban, mis hermanos. Al hacer esto, mis hermanos, al odiar a los que estaban vivos, mostraban ser hijos de los que asesinaron a los profetas anteriores. Ese era un ejemplo, mis hermanos, de hipocresía de esos líderes religiosos, al pretender fingir respeto a los profetas muertos y a los escritos antiguos de ellos, pero rechazaban
las reprensiones de los profetas vivos, porque esas reprensiones los dejaban en evidencia y en ridiculez. Por eso no los querían, por eso aparentaban ser, mis hermanos, muy amorosos con los que estaban muertos, cuando con los vivos, mis hermanos, eran lo peor. Jesús, mis hermanos, profetizó sobre cómo estos líderes complementaron el rechazo de sus padres. Iniciaron el perseguir y matar los discípulos que él les enviado. Este pecado, mis hermanos, llenaría la copa la medida de la copa de sus padres y traería sobre ellos el justo juicio de Dios. Jesús les habló muy fuerte, mis hermanos, este tipo de gentes. Usted lo acaba de ver. Pero les habló fuerte por dos razones. No quería, mis hermanos, el Señor Jesús no quería que otras personas fueran engañadas o siguieran siendo engañadas por ellos. Segundo, Jesús amaba, mis hermanos, a esos hombres. A pesar de esa hipocresía, el Señor los amaba y quería advertirles del juicio venidero de Dios que se aproxima. Lo que realmente, mis hermanos, el Señor quería de ellos era un arrepentimiento genuino y no un juicio para ellos. Dios siempre, mis hermanos, a pesar de lo que nosotros a veces como seres humanos cometemos, Dios siempre busca, mis hermanos, la forma de cómo persuadirnos, cómo convencernos para que nosotros no nos pongamos a la ira venidera y expongamos también nuestra salvación. Dios desea, mis hermanos, un cambio en nuestras acciones, mayor reverencia y respeto a lo suyo, mis hermanos. Porque de lo contrario, nos haremos acreedores también a un justo juicio que mañana estará sobre nosotros y que no podremos escapar de la justicia de Dios. Concluyo, mis hermanos, con lo siguiente. Amados hermanos, ¿cómo ha sido hasta el día de hoy nuestro proceder delante de Dios? ¿Cómo ha sido hasta el día de hoy nuestro proceder delante de Dios? ¿Hemos luchado para ser buenos administradores de los negocios de vuestro Padre? ¿O las cosas de la vida nos han robado todo el tiempo y el interés para ello? Estamos trabajando para que muchas almas entren al reino de los cielos, o estamos obstruyendo el paso. En nuestra vida como cristianos, nos hemos conducido con honestidad y hemos usado procedimientos o hemos usado procedimientos honestos con tal de beneficiarnos. ¿Cómo estamos actuando el día de hoy? ¿Cómo nos mira el mundo? ¿El mundo mira a Cristo en nosotros? ¿El mundo mira una luz en nosotros? ¿El mundo mira una esperanza en nosotros para salvar, que se salve? ¿Estamos recorriendo las calles en busca de prosélitos para el reino de Dios usando la verdad? ¿O estamos dejando que la falsa religión haga ese tipo de trabajos? Amados hermanos y amigos, es tiempo de ser lo que Dios quiere que seamos delante de Él. Dios quiere siervos íntegros, sin doblez, limpios, puros, honestos, fieles en todas las áreas de su obra. Dios quiere siervos que muestren misericordia y no sacrificios. Dios quiere que sus siervos manifiesten el brillo interno, que es lo que Él le agrada.
y no la apariencia externa, la cual él repudia. Dios los bendiga, mis hermanos, a todos, y Dios bendiga su santa palabra.